No Ahora, salió, ahora sí salió, ahora dicen está que está grabando, ¿no? grabando. Sí, Ya, gracias. Eh, no se olviden colocar sus nombres en el chat, por favor. Vamos a ver mercado. Lamentablemente no me gustan estas clases virtuales personalmente. Sin embargo, vamos a ver el estudio de mercado, que estuvimos en el estudio de mercado. Y sobre la base de eso, ¿hasta dónde estuvimos en la estructura del estudio de mercado? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Básicamente estuvimos en la estructura del estudio de mercado, ¿no? Hola, hola. Hola, estoy compartiendo. sí, Hola, Listen está hola. compartiendo. Perfecto. Lice. Estuvimos en la estructura del estudio de mercado. En este caso, dentro de la estructura del estudio de mercado, ustedes saben que tiene 10 puntos, considerando el mercado externo. Estamos hablando de, debemos identificar, describir y analizar de la mejor manera el bien o el servicio. Luego estamos con el análisis de la demanda, análisis de la oferta, balance oferta-demanda. Luego estamos con análisis de la comercialización, análisis del mercado proveedor, análisis del mercado consumidor y conclusión del estudio de mercado. Son exactamente 10 variables fundamentales y no nos olvidemos del análisis de los precios. Vamos a ver en forma separada, no sé si vimos en forma separada estos puntos básicos que vamos a ver ahora. Cuatro, que es el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, análisis de los precios y análisis de la comercialización. Vamos a ver eso en forma separada, vamos a hacer un resumen de todo esto. Y en el segundo tiempo que vamos a tener con el Zoom, vamos a ver algún ejercicio sobre algunos ejercicios de la práctica que lo voy a subir después de esta clase. Todavía no he subido la práctica, ¿no? Las prácticas uno, 2. Todavía no se ha subido la práctica uno, 2, ¿no? No, todavía. Ah, ya, perfecto. Yo voy a subir después de esto. Sin embargo, ya vamos a resolver algunos ejercicios de la práctica que ustedes saben. En sí no es difícil lo que intento transmitirles a ustedes para no complicar toda la situación. Lo que interesa es entender el espíritu de cómo se elabora y evalúa un proyecto. Y sobre la base de eso ya podemos resolver cualquier tipo de ejercicio. Después, posteriormente de ver estos cuatro variables básicas en este momento, vamos a ver la proyección de mercado, los métodos y todo lo demás. Vamos a empezar con lo más simple y vamos a ir progresivamente hasta donde nos pongamos de acuerdo qué métodos vamos a utilizar para la proyección de mercado. ¿Sí? Entonces, estamos en el estudio de mercado. Habíamos indicado que el estudio de mercado es un aspecto central porque nos va a permitir, el estudio de mercado nos permite
recopilar información del mercado, sistematizarlo, organizarlo y básicamente lo que nos interesa es determinar si existe la posibilidad de producir el bien o el servicio. Eso está realmente direccionado al objetivo central del estudio de mercado, que es ratificar la existencia de un mercado insatisfecho. Ese es, digamos, uno de los aspectos centrales, ratificar la existencia de un mercado insatisfecho. Entonces, vamos a ir viendo lo que es la demanda. Ustedes han visto microeconomía, pero vamos a hacer no sé si he enviado, esto ya he subido, creo. He subido ya, ¿no? Estos PowerPoint al Sí, grupo. licenciado. Sí, Perdón, sí, ya ya, los, ya seguramente lo han leído y es para reforzar, digamos, algunos aspectos que en el PowerPoint que es central que les envié sobre el estudio de mercado, es para más o menos ampliar y clarificar algunos aspectos de estas 4 variables centrales del estudio de mercado. Ya, entonces eso es fundamental. Sabemos que la demanda está determinada, es decir, ¿qué se entiende por demanda? Eso ustedes manejan muy bien, pero vamos a tratar de hacer un repaso de todo esto y después de ver toda esta parte teórica, vamos a ver la proyección de mercado, qué métodos vamos a usar y vamos a hacer algún tipo de ejercicio que tenía que hacer hoy en pizarra, ya resolviendo los ejercicios de la práctica que les voy a enviar. Es decir, ya vamos a ir resolviendo la práctica. ¿Ya? Entonces, básicamente la demanda, ¿qué se entiende por demanda? La cantidad determinada de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica en del consumidor. Hola, cierren pueden cerrar sus micrófonos, se está escuchando, por favor. La demanda está en función de varias variables, ¿no? El nivel de ingresos del consumidor, el nivel de gasto, la tasa de crecimiento de la población, el comportamiento de los precios, la preferencia del consumidor, etcétera, etcétera. Estas son las variables centrales. Luego, ¿para qué sirve el análisis de la demanda? Nos va a permitir contar con mayor documentación al momento de tomar decisiones que favorezcan al desarrollo y crecimiento del negocio, empresa, ¿no? Permite conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir. Permite conocer las necesidades reales del consumidor, sus preferencias, sus hábitos, y este punto básicamente está relacionado con el estudio del mercado consumidor, para quiénes vamos a producir el bien o el servicio. Ayuda a saber también cómo cambian los hábitos de compra del cliente. Y también en este estudio de mercado tenemos una información valiosa que puede ser utilizada para mantenerse o ocupar un lugar importante en el mercado. Entonces son los aspectos centrales. La curva de la demanda. Hicimos un ejercicio, creo, en clase, la curva de demanda, curva de oferta, y que lo hicieron rapidísimo, y el punto de equilibrio. Entonces, ustedes saben que la curva de la demanda se origina de las curvas de indiferencia. Es decir, la demanda, la curva, se origina sobre las curvas de indiferencia, que es un conjunto de todas las combinaciones de gasto que tenemos cada uno de los consumidores. Y básicamente definimos la cantidad demandada de un bien o servicio como las diferentes cantidades que los consumidores estarían dispuestos a adquirir en el mercado a los diferentes precios alternativos
y posible, siempre y cuando los otros factores se mantengan constantes. Recuerdan que en el ejercicio que hicimos en clase se decía de graficar la curva de demanda o manteniendo todo lo demás constante, solo estábamos considerando el precio. A esto de mantener constante es ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus, que se denomina de esa manera. Quiere decir que no estamos considerando las demás variables, sino en el ejercicio que hicimos solo hemos considerado el precio. Cierren sus micrófonos, por favor. Elasticidad de la demanda, que también ustedes han debido ver, la elasticidad. Para convertir la curva de demanda en un instrumento realmente útil, necesitamos saber cuánto responde el consumidor ante cambios en los precios de bienes y servicios. Yo considero que todo lo que vamos a ver, ¿De vos no vas a entrar, Link? hola, pueden No, cesar sus micrófonos. ¿Él quién es? Él me sigue. también es el mismo, pues. No le pasó a él. Lo hemos pasado Pueden cesar con el Don Ramón. sus micrófonos, por favor. Cuando Ciérrenlo, los micrófonos. los mismos docentes con los que hemos estado todo el tiempo, con esos voy a pasar yo. Hola. Vos nomás vas a Cierren estar los con- micrófonos, están con interferencia a la clase. Es decir, estamos hablando de la elasticidad de la demanda. Las empresas necesitan conocer hasta qué punto puede incrementar el precio del producto sin generar una disminución en el consumo. El concepto de elasticidad no solo es importante relacionado a los precios, sino también respecto al ingreso y a los precios de bienes complementarios y sustitutos. Esto también sí o sí han visto. ¿Qué es la elasticidad? Estamos haciendo teoría, recordando la teoría básica, que sí o sí es fundamental dentro del estudio de mercado. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Mide la variación que ocurrirá en la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Ustedes saben eso. Y está expresado la elasticidad precio de la demanda. Está en el numerador la variación de la cantidad demandada dividido entre la variación en el precio. ¿Qué tipos de elasticidades existen? Elásticos, demanda elástica y demanda inelástica. La demanda elástica significa que la cantidad demandada responde a un cambio proporcionalmente mayor a pequeñas variaciones en el precio. Es decir, la demanda es elástica si a pequeñas reducciones en el precio del producto se genera un incremento mayor en las cantidades demandadas o si un pequeño incremento en el precio se reduce enormemente la demanda. Por ejemplo, los bienes de lujo. Por otra parte, la demanda de los bienes que tienen fáciles sustitutos tienden a ser más elásticas que la demanda de los que no tienen sustitutos. Toda esta teoría básica ustedes seguramente han visto en microeconomía. Solo estamos haciendo estoy recordando a ustedes todos estos aspectos básicos porque son elementos esenciales dentro del estudio de mercado. Y la demanda inelástica significa que la cantidad demandada apenas responde a variaciones en su precio. La demanda de bienes de primera necesidad, como los alimentos básicos, tienden a ser inelásticos porque constituyen la base de la vida y es difícil renunciar a ellos cuando sube el precio. Entonces tenemos dos demandas, elástica, inelástica, ¿no? Entonces está referido esto a la variación de la demanda respecto a los precios. Y aquí tenemos los tipos de demanda. Demanda aparente. La demanda aparente significa que podemos calcular
la demanda de productos de consumo en masa, como azúcar, café, etcétera, mediante la demanda aparente, que vamos a hacer un ejercicio en clase. Luego, la demanda insatisfecha. Ustedes saben, hay una demanda insatisfecha cuando están ofreciendo menos y están demandando más de algún bien o servicio en el mercado. La demanda satisfecha es cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. La satisfecha saturada y la no saturada está relacionado a eso, ¿eh? Cuando hay satisfecha saturada quiere decir que hay bastante. Y la no saturada es aquella que está en sí en equilibrio. La demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios, eso es otro tipo de demanda. La demanda continua es la demanda que realizamos constantemente de algún producto o un bien. Por ejemplo, nuestras familias, el pan es una demanda continua, digamos. La cíclica o estacional es cuando de vez en periodos solo se utilizan. La demanda de bienes finales y la demanda de bienes intermedios o industriales. Son demandas dentro de los procesos productivos. La demanda potencial y la demanda efectiva. La potencial es la que posiblemente podría ser esa población y la efectiva es la que realmente está definida como población de consumo. Entonces ahí tienen todas las que seguramente han visto a detalle todos estos aspectos en microeconomía. ¿Cómo se analiza la demanda? El propósito que persigue el análisis de la demanda es determinar su comportamiento histórico, actual y futuro. Es decir, vemos históricamente cómo ha ocurrido, vemos actualmente cómo está la demanda y proyectamos al futuro. Por eso, dentro de la teoría básica que habíamos visto en las primeras clases, está referido a que hay tres etapas en el estudio, o en el análisis o estudio de mercado, que es histórico, vigente y proyección al futuro, proyectar al futuro. Básicamente, existen fuentes primarias y secundarias que nos podrían permitir lograr este análisis. Habíamos, creo, hablado sobre qué fuentes utilizan. Esto se maneja muy a profundidad en introducción a la investigación científica de la primaria, secundaria y terciaria, que son fuentes de información bibliográfica, ¿no? Eso habíamos hablado, creo. La segmentación de mercado. Ustedes saben que los mercados están compuestos por segmentos de consumidores que presentan características comunes, por ejemplo, de tipo geográfico, de tipo económico, de tipo étnico, de tipo cultural, etcétera. Básicamente, esta segmentación en el mercado nos permite analizar, sistematizar y clasificar la demanda de acuerdo con ciertas propiedades definidas anteriormente, convirtiéndose en un método idóneo para detectar características sobre las actitudes de los consumidores relacionados al bien o al servicio que se pretende producir. Comportamiento histórico de la demanda. Vamos a hacer, no sé si tengo a la mano un ejercicio sobre el consumo nacional aparente. Seguramente ustedes han visto algún tipo de ejercicio al respecto. Podemos hacer en clase un ejercicio sobre el consumo aparente, consumo nacional aparente. El comportamiento histórico, podemos, por ejemplo, del azúcar, si no existiera información, es posible utilizar el consumo nacional aparente para saber, por ejemplo, cuánto es el consumo o qué, si hay demanda insatisfecha o sobreoferta de azúcar el 2025.
es a través del consumo nacional aparente, que vamos a hacer en clase. Eso han debido hacer. Todo lo que estamos repasando en sí es para que ustedes puedan recordar lo que llevaron en microeconomía, porque estoy hablando con los de ICO y de administración, ingeniería comercial y administración. Les comento que otras carreras no llevan microeconomía, no llevan matemática financiera, no llevan nada, y vienen a proyectos y están en cero. Y tenemos que nosotros de inicio comenzar a indicarles todo, pues. Y es doble trabajo, doble esfuerzo que realizamos, porque hacer no podemos seguir dictando y avanzando porque tienen lagunas bastante complicadas respecto a estos temas. Y no puedo yo hablar de proyección si nunca han llevado, digamos, estos aspectos. ¿Cómo se determinan las fuentes de información? Estamos hablando necesariamente de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias podría ser, aquí solamente hay algunos aspectos centrales, hay varias otras fuentes primarias, ¿no? Eh, Cuando vamos al mercado podemos observar directamente la conducta del usuario, ¿no? Podemos, básicamente mediante la observación, que es una técnica la más usada dentro del análisis o estudio de mercado, que llaman, por ejemplo, un sondeo de mercado. Necesariamente tendríamos que hacer un sondeo de mercado cuando eh, definimos invertir en una actividad económica. Tendríamos que básicamente definir esto eh, mediante la observación del mercado. Luego viene el método de experimentación. Alguna vez seguramente han hecho este tipo de análisis o investigación, especialmente cuando hacen investigación de mercado. El investigador obtiene información directa del usuario usando y observando cambios de conducta. Por ejemplo, si se cambia el envase de un producto, se observa cuál es el hecho de la respuesta del consumidor. Y este método generalmente se utiliza en lo que es la investigación de mercados. Luego el acercamiento y conversación directa con el usuario, que generalmente se realiza este análisis o esta técnica, esta fuente de información, básicamente cuando conversamos directamente con el usuario a través de un cuestionario. Así que todo lo que estamos viendo es, ustedes sí han seguramente avanzado, aprendido en algunas asignaturas anteriores. Solo les estoy recordando, digamos. Cuando estamos hablando de proceso de recolección de datos, involucra recursos, presupuesto, involucra organización, capacitación de entrevistadores, supervisión y recolección de boletas para su control, revisión y luego el tratamiento estadístico, para que salgan todos los estadísticos que nos permitan definir el comportamiento del mercado. Y para esto utilizamos cuestionarios, los tipos de preguntas abiertas, cerradas, estructuradas, etcétera, procesamiento de datos a través del SPSS, que está en la versión 17, creo, y la presentación de resultados. Ustedes saben que la estadística es uno de los auxiliares y herramientas centrales en cualquier rama del saber y especialmente en el mercado, en el análisis o estudio de mercado.
Para conseguir proyecciones de la oferta, de la demanda y otras variables dependientes e independientes en un estudio de mercado, será importante identificar una población, seleccionar una muestra representativa, obtener datos de esa muestra y sobre la base de esa muestra realizar análisis estadísticos apropiados y efectuar inferencias acerca de toda la población de la que se seleccionó la muestra. Entonces, el propósito principal de los métodos estadísticos es legitimar generalizaciones sobre poblaciones usando datos de muestras. Les había indicado esto, hicimos, creo, algún ejemplo real en clase. Cuando yo quiero determinar el consumo potencial de algún producto, porque la demanda y la oferta necesitamos cuantificar. Y como dice acá, de la población que definimos, extractamos una muestra representativa y en esa muestra, sobre la base de esa muestra representativa, podemos determinar nuestra demanda potencial. Eso es fundamental. Y sobre esa demanda potencial podemos ya trabajar y realizar las inferencias respectivas. Todo esto se realiza en los proyectos de grado, en las tesis, proyectos de grado. Se aplica absolutamente todo eso. Por eso es que cuando se llega a microeconomía, el docente o el que está dictando les indica que esa teoría es fundamental para los que de alguna manera van a poder realizar alguna inversión, algo es fundamental, clave. Tipos de muestreo. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Todo esto creo que también ya vimos en todas las charlas que hemos tenido en las primeras clases, que son teorías básicas. Si un estudiante no tiene idea de lo que es probabilístico o no probabilístico, porque los tipos de muestreo son fundamentales. En este caso, si no tenemos una base sólida sobre muestreo, por ejemplo, es muy difícil hacer un estudio de mercado, porque entra todo esto. Y yo les digo que en algunas carreras no les dictan a profundidad estadística, es decir, lo básico, media moda, es decir, la descriptiva, listo. Todo el semestre, yo no sé qué hacen todo el semestre y solamente llevan lo mínimo. Tú les preguntas qué tipos de muestreo nadie conoce y entonces es una gran dificultad eso. Entonces, dentro del muestreo probabilístico, o el propósito que sigue este tipo de muestreo probabilístico es seleccionar un conjunto de elementos de una población de tal forma que las descripciones de estos elementos reflejen con precisión a la población total de la cual se los seleccionó. La selección aleatoria es la clave de este proceso y es aquel que cada elemento tiene igual oportunidad de selección a ser incluido, es decir, eso es muestreo probabilístico y estoy hablando del muestreo aleatorio simple, que se llama, ¿no? Que es uno de los más conocidos. Y luego, el muestreo irrestricto. Está aquí el muestreo aleatorio simple, es el más conocido. Luego viene el muestreo sistemático. Luego viene el muestreo estratificado. Luego viene el muestreo polietápico, o sea, o que generalmente más conocido por conglomerados o por áreas. Cuando tú utilizas tres poblaciones, por ejemplo, cierren sus micrófonos, por favor. Tienen que cerrar sus micrófonos. Cuando tú utilizas tres poblaciones, hay unos proyectos de grado que estabas revisando, utilizan la población del cercado de Cochabamba, utilizan la población del cercado de Quillacollo y utilizan la población del cercado de Vinto.
Entonces, es necesario utilizar el muestreo por conglomerados o por áreas. Es aplicable en ese caso este tipo de muestreo. Entonces, imagínense si no tienes idea de muestreo, de estadística básica, es completamente difícil realizar cualquier investigación. Y el muestreo no probabilístico básicamente emplea habitualmente en los casos en que el muestreo probabilístico en su aplicación resulta, digamos, muy caro o cuando no es necesaria una representatividad precisa. Y uno de los más usados es el muestreo de juicio o con un propósito. Es cuando el investigador elige la muestra de acuerdo al conocimiento que tiene él de la población. Es el que más se conoce. El otro por cuotas puede ser también que se utilice, pero rara vez he visto que se utilice el muestreo de cuota. Entre los no probabilísticos, el más conocido o el que más se utiliza es el muestreo de juicio con un propósito, donde el investigador selecciona la muestra de acuerdo al conocimiento que tiene él de la población de estudio. Y el de cuotas se inicia con una matriz que describe las características de la población que se estudia. Por ejemplo, el investigador deberá saber qué proporción de la población es de hombres y qué proporción de mujeres. Y para cada sexo de proporción cae en varias categorías de edad, etcétera, etcétera. Es por cuotas que no he visto en ningún proyecto de grado, digamos. El que más se utiliza es el muestreo de juicio con un propósito. Entonces, acá están básicamente información que no, que ustedes saben y que no necesariamente tenemos que profundizar. Ahora, para determinar el tamaño de la muestra, porque sí tenemos que realizar en mercado, porque tenemos que hacer el estudio de mercado y tenemos que de una población definir el tamaño representativa de una muestra. Y para eso ustedes también han llevado, saben, eh, necesariamente para hacer todo este análisis y estudio del mercado, generamos una muestra representativa de una población específica a través de dos fórmulas que vamos a ver, pero esta muestra tiene que ser representativa, tiene que ser precisa y tiene que ser eficaz, porque esa muestra básicamente significa que estás representando a toda una población. Y aquí te están las dos fórmulas. Una que tiene la desviación estándar, sigma al cuadrado es desviación estándar, que básicamente es la raíz cuadrada de la varianza, como aquí está el sigma. Y acá está la que más se usa en todos los trabajos de grado, proyectos, tesis que revisamos. Generalmente utilizan esta fórmula de la derecha, donde está P y Q, reemplazando a sigma. Básicamente es probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Que después yo con mayor detalle me gustaría explicarles con un ejemplo en clase esta formulita. Pero esta fórmula, si ustedes por curiosidad van a ver algún proyecto de grado, siempre los porcentajes que manejan es 0,5 P 0,5 Q. Eso significa que el investigador está definiendo la mayor cantidad de muestra representativa, la mayor, la máxima muestra. Y para evitar ese trabajo, que generalmente la población que sea sale 350, 340, está siempre por ese rango, se hace una prueba piloto de P y Q y se determina
los porcentajes diferentes y la muestra sale 150, máximo 180, ¿sí? Y eso también podemos ver para que ustedes, los que van a hacer de alguna manera, los que se animen a realizar un proyecto de grado, puedan aplicar ese, esa propuesta que les voy a hacer, cómo se determina los valores de P y Q con un grupo de personas que básicamente nos van a permitir determinar los porcentajes. Ahí tienen, vamos a hacer esto en clase, está en la práctica que voy a subir ahora. Voy a subir la práctica 1, que es teoría, que estamos hablando de los primeros temas teóricos, que son los básicos, ¿ya? Ustedes saben, y yo ya les dije, resuelvan bien las prácticas. De las prácticas bajan, porque no tendría sentido que yo les proponga una práctica y que pregunte otras cosas en el examen. Se supone que la práctica, ¿qué es? Que tú vas a ir resolviendo, leyendo, y es una forma de estudiar también. Y de esas prácticas bajan al examen. La teoría, como es teoría, es la misma, no va a cambiar, pero lo que cambia en los ejercicios es los datos, nada más. En vez de 5, pones 8, pero el procedimiento y el ejercicio tienen el mismo espíritu, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Entonces, tenemos acá el tamaño de la muestra. Ahora, toda muestra debemos estratificar. En este sentido, ¿qué es estratificar la muestra? Si tenemos 200, no sé si esto ya hemos hablado, pero es bueno repetir. Si yo tengo 200 encuestas que debo realizar sobre perfumes, digamos, yo no puedo ir al mercado La Pampa, preguntarle a una vendedora qué perfumes utiliza, porque ellas no tienen la menor idea. A eso se refiere la estratificación de la muestra. Dentro del área geográfica donde voy a generar la información, donde puedo recopilar la mejor calidad de información. Eso es la estratificación, la mejor calidad de información que me sirva en la investigación que estoy realizando. Porque si no tengo una calidad de información, no, esa información no va a ser tan relevante en el estudio o en la investigación. Entonces, eso, por favor, tomen en cuenta. Entonces, ¿qué sería estratificación de la muestra? Ubicar geográficamente el lugar más adecuado que me permita generar la mejor calidad de información. Ese es, nada más, esa es la estratificación. Ahora, si yo había comentado en clase, si todos tenemos limitaciones, todos nos equivocamos. Si ustedes leen en otro libro, en otro lugar, escuchan sobre cualquier tema, sobre cualquier aspecto, sería muy bueno conversar, dialogar, discutir. Ahí se genera el conocimiento, mucho mejor. Ya, eso siempre yo repito eso porque todos somos falibles y todos tenemos limitaciones. Entonces, ese sería, digamos, los aspectos centrales de este tema. Vamos a entrar luego al otro tema que va a ser el análisis de los precios. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Es 40 por sesión. Perdón. Ahorita es 40 minutos por sesión y ahorita nos queda un minuto. Ya, en ese minuto esperaré hasta que se corte automáticamente y